también de la materia, y ocurre que escribí un artículo en el Universal que se compartió mucho acá en Sonora por los WhatsApps, por el Twitter, por todas partes, y pues nosotros quisimos mejor hablarles porque le hablamos para temas, de repente nos es muy amable en contestarnos, le agradecemos mucho, porque dice la columna El Universal, el incendio en Sonora. En ausencia de liderazgos locales que asuman la responsabilidad por la seguridad en Sonora, cualquier mejoría que pueda proveer una intervención federal es frágil y temporal. Y narra sobre lo que ocurrió en Guaymas y Empalme, ubicado al sur de Sonora, donde fue un escenario de un paseo macabro. Un grupo de sicarios viajando en un convoy de 5 vehículos asesinó a 2 personas, secuestró a otra, incendió a 4 casas. No, hombre, y ayer en Cajeme, 5 tiroteos, 4 personas muertas y un levantón y uno de 20 años. Alejandro Hope, yo creo que vas a tener que hacer el incendio 2 en Sonora. Nótese la ironía. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio. Alejandro, ¿a qué te referías con estos datos duros interesantes con esta disección que hiciste en el incendio Sonora? Pues mira, está viviendo una oleada de violencia muy marcada desde al menos 2 años, ¿no? Tú ves, por ejemplo, la trayectoria de la tasa de homicidio en el estado pasa de 20 por 100,000 habitantes en 2016 a 31 en 2018 y este año, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Estado de Seguridad Pública, el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio ha crecido 56% en Sonora. O sea, a nivel nacional viene creciendo 4 o 5%. En Sonora viene creciendo 10 veces más rápido. 10 veces más Entonces rápido. sí, esto sí habla de un problema serio, ¿no? Que entiendo se concentra en relativamente pocos municipios ubicados sobre todo en el sur del estado, pero sí es algo que convoca la urgencia, ¿no? El propio gobierno federal lo ha reconocido, ¿no? Él lanzó hace un par de meses esta intervención, ¿no? En algunos municipios, en Empalme, en Guaymas, va a seguir hasta donde entiendo en Cajeme, Hermosillo y Navojoa, pero pues, digo, hasta ahora no se han visto resultados de eso, ¿no? Y entiendo que todavía la presencia federal es más bien escasa, y que pues, los liderazgos locales están un poco paralizados, ¿no? El gobierno del estado está un poco paralizado ante la magnitud de esta crisis, ¿no? A ver, vamos por partes. Entonces, ha crecido 10 veces más rápida la inseguridad en el Estado. eh, en La, com- la violencia homicida en específico, la ¿no? Los violencia homicidios, homicida. entonces, Ujú. así es, Y se refiere, bueno, a los asesinatos, pues a lo que así es. ocurre en comparación de la media nacional. ¿O sí? Sí, o sea, es decir, déjame ponerte así, A ver. viene creciendo en el país en su conjunto como 4 o 5% en los homicidios este año con respecto al año pasado. En Sonora viene creciendo al 56%. Ujú. Uy. Entonces es una situación, o sea, hay una escalada de violencia allí muy notable. Este año van a superar, ya en los primeros 8 meses del año, ya casi se alcanza el total de 2018, Ujú. del número de víctimas. Uy. ¿A qué le atribuyes, como dices, la ausencia? Tú hablas de una ausencia de liderazgo, como dices tú, se ve así a nivel nacional las autoridades rebasadas, entonces, y cómo a nivel federal también el operativo no ha tenido éxito. Pues por lo menos, a ver, yo como la veo dos cosas. Uno, la causa de esta aparentemente es esta disputa entre este grupo conocido como de los Salazar y el del Chapo Isidro, y ahora convertido en aliado del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, Ese, digamos, es la causa más, digamos, estructural de esto. Detrás de eso hay un combate por rutas de narcotráfico, por huachicol, digo, no está de mal, en julio encontraron, en la zona cercana a Hermosillo, encontraron un depósito con 46,000 litros de combustible robado, ¿no? Está ahí, hay, por supuesto, la combinación habitual de secuestro y extorsión, ¿no? Sobre todo en los municipios del sur. Tienes un gobierno federal que tomó a Sonora como modelo de intervención, no hace un par de meses, lo reiteraron hace un mes, pero pues, yo creo que todavía esta purga que supuestamente se va a hacer en las policías municipales, este arribo de mandos militares a esas corporaciones,
pues todavía no produce resultados. Donde entiendo la presencia de la Guardia Nacional pues también es relativamente escasa, o por lo menos no responde a la dinámica delictiva, ¿no? Sí. Y pues localmente pues tampoco se ve que ha habido varios cambios, ¿no? Entiendo que ha habido varios cambios de personal en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, y no se ve quién esté quién está agarrando la pelota localmente. En otros estados donde ha habido intervenciones eficaces porque ha habido un liderazgo local que ha agarrado la responsabilidad, ¿no? El gobierno federal por sí mismo no va a pacificar nada, ni ha pacificado nada en ningún lado. O sea, puede servir de apoyo y de coadyuvante, pero quien tiene que asumir la responsabilidad es el gobierno del estado y los gobiernos municipales. O sea, sobre eso no puede haber confusión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Interesante esa tesis. Porque la presencia federal va a ser, al fin y al cabo, temporal. O va a surgir otra emergencia en otro lugar del territorio nacional. Otro estado se va a incendiar. Entonces va a haber otras prioridades. Eventualmente la atención del gobierno federal se va a desviar hacia otros lugares. Eventualmente hay que partir de ese supuesto. Entonces, quienes sí debe, o sea, entonces, si no hay quien agarre la responsabilidad y empiece un proceso de transformación institucional serio, si no le empiecen a inyectar de manera seria recursos presupuestales a las policías, al sistema de procuración de justicia, al sistema penitenciario, etcétera, pues no hay cómo, o sea, tiene que haber, quien puede hacer un compromiso de largo plazo son las autoridades estatales y municipales, no el gobierno federal. Y aquí tenemos un híbrido ya, en donde el gobierno federal ha tomado el control militar de 5 municipios, por ejemplo, el control de la seguridad Sí. y en el estado, y ni aún así dices se ha logrado inhibir con ese Pues híbrido, por ¿no? ahora, digo, al menos en estas semanas iniciales del operativo, pues no parece, ¿no? Digo, los hechos sucedidos en Empalme, en Guaymas, en Cajeme, hablan de que todavía hay una impunidad cínica Claro. pasmosa, ¿no? Digo, que puedan entrar convoys completos de sicarios, ¿no? A zonas habitacionales sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie haga nada por detenerlos, pues sí habla de debilidad institucional, habla también probablemente también de complicidades y Claro. habla pues, de insuficiencia en el despliegue, ¿no? ¿A qué le atribuyes que es lo que está pasando en el país, Alejandro? ¿Qué está haciendo falta? Porque los homicidios siguen a la alza, la situación sigue de alguna manera convulsa, complicada en territorios. ¿Qué está fallando en la estrategia o es otra estrategia y se van a ver resultados después desde tu punto de vista? ¿Qué está Pues fallando? mira, digo, el gobierno federal ha dedicado buena parte, digamos, del año a lanzar este proyecto conocido como Guardia Nacional. Ajá, Pero al fin y al cabo, digamos, si tú te digas, aún si se alcanza, si la Guardia Nacional llega a alcanzar el tamaño que dicen que va a alcanzar en un par de años 130, 140 mil elementos, no va a empezar a ser suficiente para resolver los problemas de seguridad. Eh, México tiene 385 mil policías de todos los niveles. Es decir, aún si se llega, y probablemente necesite medio millón, o sea, es decir, aún si se llega al monto, al número de elementos que ha señalado el gobierno federal, pues eso es nada más el 20-25% del problema. El otro 75-80% son las policías estatales y municipales. Y sobre eso, pues no hay mucho. No se lanzó hace 3 meses una iniciativa conocida como el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, como un mecanismo para fortalecer a las policías municipales, pero pues básicamente se ha quedado en el tintero. No hay nadie en el gobierno federal que esté tomando la responsabilidad de impulsar esto en los sí, estados y en los municipios. Y el presupuesto no refleja la prioridad. Se había señalado en el modelo nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que habría una modificación a la fórmula de Fortamun, que eso es una fondo de aportaciones que va a los municipios, en el cual se pasaría de 20%, el componente de seguridad pasaría de 20% a 50%.
pero si uno ve el proyecto de presupuesto, dice que se va a quedar en 20%. Entonces, pues no hay recursos, no hay un liderazgo político que esté impulsando cambios en estados y municipios. Hay una subinversión crónica crónica en el sector. El año que entra va a haber una disminución en prácticamente todas las dependencias del sector seguridad, incluyendo la Sedena, por ejemplo. La Guardia Nacional no implica en lo inmediato ningún incremento de despliegue porque está conformada por elementos de policía militar y policía naval que ya estaban desplegados en territorio y ya estaban realizando labores de seguridad pública. Entonces, no hay un elemento más, ¿no? Son los mismos, siendo lo mismo, más o menos en los mismos lugares, con el mismo equipo, la misma capacitación, el mismo liderazgo, la misma doctrina, pero su uniforme distinto, brazalete distinto, ¿no? Y salvo que le atribuyamos, digamos, poderes mágicos al uniforme o al brazalete, pues no habría que esperar resultados muy distintos. ¿Qué tendría que pasar entonces, Alejandro? Pues mira, yo creo que, a ver, en primer lugar, Sí. habría que comprometerse con una transformación institucional de fondo. Y eso significa irle dedicando crecientemente a recursos adicionales al sector. Segundo, habría que repensar la relación entre federaciones, estados y municipios, definir con mucho mayor claridad las competencias de cada orden de gobierno, a lo mejor ir centralizando algunos procesos administrativos de las policías, pero fortaleciendo el control local sobre las mismas. Habría que fortalecer también los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todo el sistema. Habría que invertir mucho más, por ejemplo, en procuración de justicia, lo que hacemos actualmente. Habría que invertir en investigación criminal, en servicios periciales, en aquellas capacidades que le permitan al Estado ir reduciendo gradualmente los niveles de impunidad. Eso no está sucediendo. Pues son algunos detalles por ahí, desde definir las competencias, por ejemplo, o desde ahí ya se ha hecho, como dices tú, una confusión, ¿no? Yo veo más bien un modelo en donde el gobierno federal está absorbiendo exactamente todo, Alejandro, Así es, ¿no? y eso es una mala noticia, ¿no? Porque quienes tienen la información, quienes tienen el pulso sobre lo que pasa en el territorio son los municipios Y los gobernadores, pues. y los estados, ¿no? Y Es yo, ahí donde hay mucho más información, es ahí donde se pueden generar respuestas muchas creativas. Yo, por ejemplo, y sí hay ejemplos, sí hay ejemplos de intervenciones más o menos virtuosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, el caso de La Laguna, ¿no? En Coahuila y Durango, ¿no? Donde hubo una colaboración entre los tres niveles de gobierno y era una zona compleja, ¿no? Porque La Laguna involucra 5 municipios de 2 estados, ¿no? Entonces había que hacer un esfuerzo de coordinación importante y pues lograron disminuir 80-90% el número de homicidios desde 2013 y se han mantenido en ese nivel desde entonces, ¿no? Entonces sí se puede, sí hay ejemplos de intervenciones exitosas, hay algunas lecciones aprendidas y se puede construir sobre eso, ¿no? Pero primero hay que asumir el compromiso de transformar el sector, o sea, no es nada más cambiando el nombre a las Fuerzas Armadas que están desplegadas en el territorio, eso no va a resolver el problema. Yo estoy de acuerdo contigo y lo hemos dicho aquí, más cuando desde el sexenio pasado se dejó crecer a cárteles de la droga, se le liberaron 700 cuentas a narcotraficantes, se heredó un sistema de impunidad y si tú no le exiges a gobernadores en sí, y no es personalizar esto, a cualquier gobernador y alcaldes también que hagan su papel, pues es muy difícil que el gobierno federal Sí, pueda solo, ¿eh? así es, porque ahorita, déjame ver, incluso digamos, la creación de la Guardia Nacional, yo creo que incentiva, exacerba este problema de irresponsabilidad de los gobiernos locales, municipales y estatales. Para un presidente municipal pues es más fácil decir, pues ya no es mi responsabilidad de Guardia Nacional. Exactamente. ¿No? Y así se ¿No? la llevan los gobernadores. Oye, es que hay muchos asesinatos, es que son delitos federales, es que son los narcos. Es que no, y No, pues así. digo, pero digo, en la ley orgánica de la Guardia Nacional señala que la corporación puede conocer delitos del fuero común sujeto a convenios con los gobiernos estatales y municipales. Pues, en los hechos, esos convenios van a ser una manera de lavarse las manos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. A ver cuándo se les empieza a exigir. Te agradezco mucho, Alejandro, como siempre, y estamos en contacto y siguiéndote ahí. Muchísimas gracias, Auditorio Sonora. Igualmente, Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, interesante, ahí compartimos en Incendio Sonora lo que está ocurriendo. Vinculados, ahorita lo que dijo Roy Campos también muy interesante respecto a la percepción de inseguridad y lo que sucede en torno también a los pues, pocos resultados que ha existido. Lo hemos dicho y yo, obvio, yo no soy especialista, pero al entenderle un poco a esto, dices, oye, pues es que no se le está exigiendo a los gobernadores. En el país se está exigiendo, está absorbiendo todo el modelo nacional. Así no se va a poder, ¿eh? Estoy hablando del país en general, no solo lo que ocurre en Sonora, porque pues hay otras zonas violentas, Tamaulipas, muchas más, y no se está haciendo. Corte y volvemos con exigiéndole a los gobernadores ahí. Pues si no, pues siempre la federación absorber todo. Imposible, así como. Eh, Vamos con más información. El cambio climático que se debate desde la Unison en México. Comentarios de la audiencia que no los he leído. Ahorita a las 8 el material de las calles de Hermosillo de cómo salir de esto y lo que está pidiendo la alcaldesa que pidan material también para tapar baches o para auxiliar. Feria del Libro en Caborca, presentación del libro hoy de Denis Ramos y mucho más.